Buenas tardes, mi nombre es Enrique Quiseno, mi compañero es Santiago Marín. Hoy vamos a hablar sobre los campos vectoriales. ¿Qué es un campo vectorial? Un campo vectorial es una función de x y y que para cada punto de x y y tiene un vector, que pues, como se sabe el vector se compone de una magnitud y dirección. Eso se puede expresar de la siguiente manera: de la función de x de y es igual de x en y y de y en j. Como dije anteriormente, cada uno se integra de un vector. Esta imagen, como se ve acá, es una representación breve de un campo vectorial. Son diferentes puntos con su vector y con su de dirección y magnitud. Listo. Un campo vectorial puede pasar a ser un campo conservativo, cumpliendo unas diferentes reglas. Estas reglas son: si la derivada parcial de x es igual a la derivada parcial de y, nomás teniendo en cuenta estas dos componentes x y y. Si tenemos en cuenta x, y y z, se debe cumplir que el gradiente de cada una de estas por el campo sea igual a cero. Listo. A continuación pasaremos a hablar sobre la integral de línea independiente de su trayectoria. Bueno, a continuación seguiremos con integrales de línea independiente de la trayectoria. ¿Qué es una integral independiente de línea independiente de la trayectoria? Pues como lo dice el libro, el valor de una integral de línea está determinado por el integrando de una curva C entre los puntos P1 y P2. Sin embargo, en ciertas condiciones el valor de una integral de línea depende solo del integrando y los puntos P1 y P2, y no de la trayectoria de P1 a P2. De dicha integral se dice que es independiente de la trayectoria. Para entender mejor esto, vamos a hacer un ejercicio del libro, el ejercicio número 2, que nos dice que debemos coger el resultado del ejercicio 22 de la sección 14.1. En el ejercicio 22 del 14.1, que es este que está acá, nos piden definir si la función es parte de un campo conservativo. Lo que debemos hacer es integrar derivar, perdón, que la derivada parcial de x sea igual a la derivada parcial de y. Entonces se tiene que la derivada parcial de x por este lado es igual a 1 y la derivada parcial por este lado de y es igual a 1 también, como un campo conservativo. Y de ahí pasamos a integrar esta función. Entonces se tiene que la integral aquí de x es igual a x por x es igual a 1/2 de x al cuadrado, y la integral de y es igual a 1/2 de y al cuadrado. Teniendo este resultado, pasamos ya a resolver el ejercicio 2 del 14.3. El ejercicio punto 3 nos da estos puntos de menos 5,2 hasta 1,3 en B. Entonces lo que hacemos aquí ya es simplemente evaluar. Menos 5 en X sería 25 medios.
Y en Y2 sería 2 por los 4, 4 sobre 2, en vez 12. Esto es igual a 29 medios. Listo, y evaluamos este punto en esta misma resultado. Ya, un medio, sí, sería un medio, más 3 por 3, 9, sobre 2. Y esto es igual a 10 medios, es igual a 5. Listo. Ahora simplemente restamos 5 en los 29 medios. 5 en los 29 medios. Y esto es igual a menos 19 medios. Y este vendría siendo el resultado final de este ejercicio. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Marín Gómez, mi compañero es John Henry Quiseno. El día de hoy les voy a exponer sobre el teorema de la divergencia de Gauss. Para poder entender esto, principalmente tenemos que saber qué es divergencia, pues para empezar desde el principio, por decirlo así. Divergencia mide el cambio de la densidad de un flujo. Se puede decir que de otra manera, para que sea más comprensible, que son las gotas de ese mismo flujo que viajan hacia un punto. Existen dos clases de divergencias: la divergencia positiva y la divergencia negativa. La divergencia positiva es la que las gotas salen hacia el exterior, van hacia el exterior, para que sea más comprensible, van de un punto central hacia afuera. El punto, cuando la divergencia es positiva, se le llama punto de fuente. En la divergencia negativa, el punto se le llama punto sumidero, ya que las gotas van hacia el interior, van hacia adentro. Es todo lo contrario a la divergencia positiva. Al estas ir hacia adentro, llegan a un punto exacto y hacen que tenga más densidad, bueno, sí, entre otras cosas, conocida como un punto sumidero de campo. En pocas palabras, la divergencia se podría decir que es un escalar. ¿Cómo se halla esto? Simplemente, como lo muestra acá, la derivada parcial de lo que se está hallando, digamos, en este caso del flujo, digamos, de esta ecuación, que sería la divergencia de esta ecuación, que la ecuación es y más xyj más z, menos z en k. ¿Qué se haría? La derivada parcial de cada una, que sería derivada parcial respecto a x, entonces sería y. Entonces, derivada parcial de y respecto a x, pues esto da 0. Más derivada parcial de xy respecto a y, esto da x. Más derivada parcial de menos z respecto a z, esto da menos 1. Entonces esto se solucionaría así. Ya teniendo más en claro qué es la divergencia, el teorema dice lo siguiente: si f es un campo vectorial continuo y diferenciable en R3, o sea, en tercera dimensión, el flujo f a través de una superficie cerrada S en dirección al vector unitario normal exterior a la superficie, igual a la integral de la divergencia del campo sobre la región E encerrada en la superficie. Eso es enredado. ¿Cómo se podría dar de otras palabras y más sencilla y que sea más comprensible? Sería de la siguiente manera. En la primera parte, o sea, la integral doble de f por n de derivada de
bueno, eso se le llama flujo del campo a través de la superficie S. Entonces, sabiendo que F es el flujo y N es el vector unitario normal exterior, lo que dice en la primera parte. Esto es igual a de integral triple de la divergencia de F derivada del volumen. Entonces, la segunda es la integral de la divergencia del campo del volumen encerrado en la superficie. Donde la divergencia de F, pues es donde div F es la divergencia de F o la diferencia del flujo. Un sencillo ejemplo sería el siguiente. Sabemos que F de x, y, z es igual a 2zk. Por lo tanto, no hay ni x, no hay ni y. Donde S es la esfera de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Sabemos que esto es una esfera y tiene un radio de 1. Entonces, ¿cómo se solucionaría esto? Sencillo. Primero se hace la divergencia. ¿Qué es la divergencia? Lo que vimos al principio, que sería la derivada parcial respecto a f, porque pues la fórmula lo dice así, derivada parcial, divergencia de f. Entonces, sería derivada parcial de 2z respecto a x. No hay x, por lo tanto esto es 0, se anula. 2z respecto a y, derivada parcial, se cancela, no hay y, se anula. Y 2z derivada parcial de respecto a z. Por lo tanto, esto es igual a 2. Sabemos que el volumen de una esfera es igual a 4 tercios de pi r cubo. Por lo tanto, en este caso, solo en este específico caso, es muy sencillo, ya que sabemos que la divergencia nos dio 2. El volumen de una esfera es 4 tercios pi r cubo. Por lo tanto, es simplemente reemplazar. 2 se reemplaza el volumen, ya que, bueno, ahorita les explicaré. Se reemplaza el volumen y quedaría 4 tercios de pi. El radio sabemos que es 1 porque nos lo dan acá. Si, por ejemplo, aquí en el 1 estuviera 16, sería un radio de 4 y así sucesivamente. 25 sería un radio de 5 y así. Entonces, 4 tercios de pi por el radio que nos dio 1 al cubo. Entonces, por lo tanto, 4 tercios nos da 4 tercios de pi. Este lado por 2 sería 8 tercios de pi. ¿En qué momento se utilizan las integrales? Las integrales se utilizan en el momento que vamos a hallar, por ejemplo, un cilindro y dentro de este cilindro otra superficie que esté tocando las paredes del cilindro. Por lo tanto, tocaría ahí un límite. Habrían límites ahí para hallar esa superficie que está encerrada, por decirlo así. Entonces, en ese caso sí se utilizarían los límites. Que, por ejemplo, es 0, 1. Entonces aquí se reemplazaría de x, de y, de z. Y sería de x, pero como 2 es una constante, entonces sería dx, integral de esa sería x, y ya se empezaría a solucionar respecto a las integrales que se hayan, respecto a los límites que se hayan puesto. Es algo como muy sencillo, muy fácil de entender, y ya eso fue todo. Ya pasaremos al siguiente tema con mi compañero John Henry. Bueno, a continuación, mi compañero John Henry Quiseno dará una breve explicación acerca del teorema de Stokes y, consiguiente a esto, daré un ejemplo de ese teorema. El teorema de Stokes dice: sean m, n y r funciones de las tres variables x, y y z, y supongan que tienen primeras derivadas parciales continuas en una bola abierta B de R3. Sea S una superficie suave a trozos contenida en B, y C una curva cerrada, simple y suave a trozos que es la frontera de S. Si f de x, y, z es igual a m, x, y, z en I más n por x, y, z en J más r por x, y, z
está en K, y si n es un vector normal saliente unitario de S y t es un vector tangente unitario de C, donde S unidades es la longitud de arco medida a partir de un punto particular PO de C hasta P, entonces obtenemos la fórmula del teorema de Stokes, en la integral de F por T de S, que es la unidad de la longitud, es igual a la integral doble de rotacional de F por N. Para entender mejor esto, mi compañero Santiago Marín explicará un ejemplo del libro. Bueno, vamos a dar el ejemplo, en este caso con el ejercicio número 17, el cual dice de verificar el teorema de Stokes para f y s. Dice así, f de x, y, z igual a y cuadrado en i más x cuadrado en j más z cuadrado en k. S es una semiesfera, x cuadrado más y cuadrado en z y más z cuadrado igual a 1, que se encuentra arriba del plano XY. Por lo tanto, esto quiere decir que z es igual a 0. Pero vamos a tomar la parte superior de la esfera. ¿Qué se tiene que hacer? Esa es la fórmula general. F por T de ds igual a integral doble de rod f por la normal de la derivada. Entonces, rod f se hace la derivada parcial respecto a f, como lo dice acá. Entonces podemos notar que sería 0, ya que al hacer esa matriz, la primera parte, digamos acá, se tapa esta línea y se tapa esta línea y quedaría de y, derivada parcial respecto a z de y, derivada parcial de y respecto a z cuadrado sería 0, y a este lado también daría 0, que sería derivada parcial respecto a z de x cuadrado, también daría 0, entonces por lo tanto 0. Ahora tapamos esta y esta de acá, sería derivada parcial respecto a x de z cuadrado, pues da 0, y derivada parcial de z respecto a y cuadrado también da 0. Y ahora tapamos esta y tapamos esta y notamos que derivada parcial respecto a x de x cuadrado, entonces daría 2x. Y derivada parcial de y respecto a y de y cuadrado sería 2y negativo, entonces sería 2x menos 2y. Sabemos que z es 0, por lo tanto la normal, el vector normal es 0,01, ya que se hace las derivadas parciales y pues la única que está es z. Ya tenemos estas dos resultados, por lo tanto simplemente es reemplazar. Sabemos que nos dio 2x menos 2y y sabemos que es como es una esfera, que aquí mismo no nos lo dicen, pero nos lo hacen interpretar, es de radio 1, por lo tanto esto va en dx y en dy va de menos 1 hasta 1. Entonces, aquí, integral de 2x menos 2y respecto a dx sería x cuadrado de menos 1 hasta, de 1 hasta menos 1. Saca el 2y y esto quedaría igual, al reemplazar quedaría igual a 2. Y ahora respecto a a la integral respecto a y, entonces daría 2 menos, se reemplaza los valores que serían menos 1 y 1 en y quedaría 2 menos 1 menos menos 1 y sería 2 menos 2 es igual a 0. Pues es relativamente sencillo, siempre y cuando entendamos el tema que acabamos de exponer. Ya, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por prestarnos atención y mi compañero pasará a despedirse. Listo, profe, esto fue todo. Muchas gracias.